Que la sociedad se está pulverizando en ideologías. La formación, la educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres cosas: encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. Llegó a millones tu publicación. A ver, ¿cuántos likes te dieron? Amigas y amigos, muy buena noche. ¿Cómo están? Arrancando una mesa más aquí con el buen amigo Memo, estimado Víctor y Gustavo. Estimado Memo, el buen amigo Víctor, y yo nomás así. Sí, perdón, Gustavo, falta de cariño. No, para que vaya quedando claro. Y el acoplado. Para que, No, pero yo creo que sí, más respeto para Gustavo, porque hoy es la mesa de Gustavo. Como son temas electorales, Pues le yo no sé. le vamos a aplicar la que siempre me aplica a mí con seguridad. Estoy bromeando. Nada más Ahora para... le vamos a preguntar a Gustavo pues todas nuestras dudas No le hagas sobre caso a la Víctor. reforma electoral que está proponiendo Morena, el presidente, y las reacciones pues de la oposición. O sea, pero ya te quitó. Ya, es que o sea, es la mesa de Víctor. se pone celoso. aunque temporalmente sea la mesa de Gustavo, Víctor. Es la mesa de Víctor, no la suelta. Buenas noches, bienvenidos a todos. Los invito a conectarse a todas las plataformas de Atiempo.tv. Una disculpa, querido Gustavo. Es que iba a decir querido, pero se me fue el avión. Una disculpa. Estamos el día de hoy analizando el tema de la reforma electoral local, así como la reforma electoral federal, que ha sido todo un debate. El fin de semana pasado, el expresidente Felipe Calderón y también el expresidente Ernesto Zedillo, en este foro internacional de Libertad y Democracia que se celebró en Madrid, España, estuvieron hablando un poquito y eso generó un debate. Durante toda la semana pasada, los partidos estuvieron posicionándose con relación a esta negativa de la reforma electoral. Quisiera arrancar con la reforma electoral federal y para que no se me sienta más mi amigo Gustavo, y además que es su mesa porque es el experto en temas electorales, en temas electorales, pues vamos a ver cómo ves este ambiente previo al debate de la reforma electoral que propone la presidencia de la República. Mira, la realidad es que yo ya no entiendo nada, o sea, eso de experto en electoral, Era experto. pues la verdad es de que no, sí, en lo electoral todo cambia muy rápido, cada vez que hay una elección pues hacen una reforma porque los partidos nunca están conformes con las reglas del juego, pierden y entonces quieren justificar sus derrotas con una reforma electoral y pues pareciera que... Bueno, pero lo peor es que ahora Morena gana todas y como que no está conforme. Lo que pasa es que estamos ante la presencia de un partido o ante dirigentes partidistas de Morena que me parece con una vocación totalmente autoritaria que lo que buscan a través de esta reforma es pues apoderarse de las instituciones, apoderarse del INE, desmantelar por completo el órgano electoral nacional, los órganos locales electorales, y esto con el único objetivo de organizar ellos las elecciones a través de un instituto que quieren crear, en fin. Pero bueno, el ambiente que veo, la verdad es que muy turbio, porque ya habíamos platicado en algún momento que la reforma electoral se antojaba difícil que pasara teniendo el antecedente de la reforma eléctrica y cómo fue que se dividieron los partidos que tienen presencia en el Congreso, de tal manera que pues no pasó. Sin embargo, lo que hemos visto en las últimas semanas con los acuerdos entre Morena y el PRI, desde mi punto de vista, para protegerse Alito de todas las investigaciones que trae en su contra o la persecución política de la que ha sido sin duda objeto, pues ha decidido pactar con Morena. Lo hemos visto así y eso me parece que entonces sí abre una posibilidad a que la reforma electoral, si no completa en todo lo que se propone, pues sí algunos de los puntos puedan acordarse, puedan aprobarse y que pues al final tengamos, desde mi punto de vista, la verdad, una afectación al avance democrático que hemos tenido en los últimos 30 años. A ver, de los diversos, porque no es una reforma, es una cirugía mayor
a los órganos electorales. Una reforma la podemos entender como que vas a cambiar un artículo o dos, no, estás cambiando la mayoría de la legislación electoral mexicana, estás desapareciendo lo que teníamos hasta hoy, después de 100 años de la revolución, y estamos creando totalmente un nuevo híbrido, que es lo que propone López Obrador, que para mí en lo personal es un tema muy peligroso para el futuro de México. Pero, a ver, me gustaría echar los temas a la mesa y que ya nos vayas explicando tú, Gustavo, cuáles son los impactos y ya nosotros dar nuestras a ver, creencias. la realidad es que aquí los señores se aprovechan porque están muy documentados, son expertos en temas públicos y en temas electorales. Tienen toda la vida siguiendo. Yo soy un simple periodista. Siguiendo los procesos electorales, así es que tiene una visión muy amplia, pero pues vamos a entrar. A ver, sobre el Instituto Nacional Electoral proponen cambiar el nombre de Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, desaparecer los órganos locales electorales y el INE desde el Instituto Nacional, el nuevo organismo organice las elecciones. Es desaparecer los órganos locales. Y por otra parte, que de 11 consejeros que son actualmente pasen a ser 7, que sean elegidos por voto directo a los ciudadanos. Las propuestas vendrían 20 por parte del Poder Ejecutivo, 20 por parte del Poder Legislativo, 10 por cada Cámara, y el resto, 10 más por parte del Poder Judicial, a mayoría del Pleno de la Suprema Corte. ¿Cómo ven eso? Antes de que conteste el experto y que oye su mesa, yo sí quiero ahí atravesarme, porque para mí sí es muy riesgoso para la vida democrática del país. Porque dijiste cambiarle de nombre. Yo no veo que cambien de nombre. Yo veo que lo van a eliminar para ellos hacer una nueva elección. Y muy al estilo Cuarta Transformación, aunque después de este comentario me van a decir que soy fifí o conservador. La verdad es que mi visión y tienen razón. En parte, ¿no? No se metan en cosas personales. Cada quien debe tener su filosofía política e ideología. Bueno, el tema es que yo creo que eliminar al INE es demasiado riesgoso. Y como lo dijo Felipe Calderón, se puede morir la democracia y el presidente tiene un plan muy maquiavélico para eliminarlo. El tema de que los consejeros del INE o el INEC sean electos a través de una consulta o una elección de manera abierta, con la efervescencia de un partido político como Morena, con la cantidad de programas sociales que están dando, se apoderarían o se adueñarían del INE, ¿no? Entonces, para mí es algo catastrófico. Además, eliminar las OPLES y eliminar a los órganos colegiados de justicia electoral, ¿no? El tema del financiamiento puede estar a debate. Creo que hay cosas positivas. Ya sacó todos los temas. Esto ya se agarró para parejo. Lo único que veo positivo es el impulso del voto electrónico, pero fuera de ahí todo lo veo complicado para el escenario democrático que nos ha costado más de 30 años construir como ciudadanía y partidos. Y pues creo que hace falta corregir y no eliminar. Esto me suena como la eliminación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que decían es que estaba lleno de corrupción y seguimos esperando las pruebas y pues tenemos ahora a cambio un aeropuerto más de Pachuca que de la Ciudad de México a un costo exagerado, ¿no? Entonces, o la eliminación del Fonden, por ejemplo. Entonces yo veo ciertos riesgos a la democracia si se cumple tal cual o no se le mueve, como dice el presidente, una sola coma, ¿no? No sé qué opines, querido Víctor. Yo estaría de acuerdo en que se reduzca el número de consejeros, o sea, no hay una razón objetiva porque sean 11, bien podrían ser menos. Yo también... En la forma de elección, que sea por voto ciudadano. No. A ver, o sea, eso es una reverenda tontería. O sea, y no hay otra forma que decirlo. Puedes decir pendejada también. Bueno, sí. Estamos en redes sociales. A lo que voy es que no hay una manera amable, o sea, sin usar palabras altisonantes, que decir. Es que el sí es académico. Sí, y la gran cuestión es que no solo es una pendejada votar por los consejeros electorales, sino también lo es la fórmula de dados cargados que están proponiendo. Exacto. O sea, es decir, 20 cuates del presidente propuestos ya van de cajón entre los 50 lugares disponibles. 10 de cada cámara, donde Morena tiene ventaja. Tendrían que ser elegidos por 2/3 partes de la cámara, de cada cámara. Sí. pero no más claro. Pero digamos, o sea, de esos 10 de cada cámara,
pues negocias al menos 5 que sean del establo de Morena y 5 misceláneos, ahí ya tienes 30 de cajón. Más los que metan los ministros que ha hecho el favor López Obrador de impulsar. Estás tratando de decir que el Poder Judicial no es independiente. Entonces, ahí prácticamente habría dados cargados, pero lo peor es que si los consejeros son elegidos, necesitan de la estructura de voto, de movilización de los partidos. Entonces, ya de entrada, le deben. Para que tú llegues, le tienes que deber a un partido. Entonces, peor que ahora, o sea, donde, pues sí, hay partidos que impulsan a integrantes de los órganos electorales, pero acá sería todavía peor. Y eso agrégale la parte de financiamiento que se comentaba ahorita, que si les quitas el financiamiento ordinario y solamente dejas el financiamiento, no te enojes, Víctor. No te enojes, Víctor. Sí. Solamente dejas el financiamiento para procesos electorales, para gastos de campaña. Pues, ¿con qué van a operar todos esos partidos? El único que tendría la posibilidad de operar una estructura así sería el partido en el poder, que es Morena. Hay que decirle a la gente que otra de las partes de la reforma es que se están eliminando los gastos ordinarios de campaña, dejando solamente los gastos para campaña electoral. Que yo te voy a decir algo, yo en ese punto, yo estoy a favor. O sea, los militantes de un partido deberían de estar financiando y queriendo ser parte de un club político, deberíamos de ser los que forman parte de algún partido, los que financian ese club político, ese partido político. ¿Cuál es el grave riesgo que intervenga recursos de procedencia ilícita, el crimen organizado, como se ha dado en muchos casos? Se tendría que tener un aparato de fiscalización, sí, muy eficiente. Pero yo en el tema de eliminar los gastos ordinarios, sí. Y el dejar el gasto para procesos electorales. Es que ahí entramos un debate, perdón. Adelante, por favor. Yo sé que es tu programa. Me reservo los últimos 15 minutos. O sea, yo creo que entramos al hecho de, o sea, el costo de la democracia. Exacto. Y siempre se ha dicho que el costo de todo el aparato de protección democrática de México es muy alto. O sea, nuestras credenciales son de las más costosas del mundo. El presupuesto que recibe el INE es altísimo. ¿Los sueldos? Los sueldos, el costo de organizar las elecciones es muy alto, pero creo que el costo de no tener eso y de poner en riesgo eso es muchísimo más alto. O sea, ya lo que voy es, sí, estaría de acuerdo en que economizar y quitarle esa carga a los ciudadanos y trasladársela a militantes de los partidos sería positivo, pero sí tengo dudas serias respecto a cómo funcionaría en México, precisamente porque no tenemos estos instrumentos de fiscalización. Estamos disminuyendo el presupuesto para partidos políticos, no para el INE. Sí, no. Eso no le pega al INE. No, sí, pero la cuestión es, si el crimen organizado hoy se mete a más de 1,800 municipios y financia campañas en al menos 600, 700 de los municipios del país, ¿qué te garantiza que no se vaya a meter a financiar fuerte? Y no solo es el crimen organizado, son diferentes grupos de interés. Entonces vamos a patrimonializar más la política de lo que ya está. O sea, tenemos un país donde la política es altamente patrimonial y entonces esto sería un empujón más en esa misma dirección, creo yo. Yo veo un cierto riesgo, principalmente por el dinero ilícito, ¿no? La verdad es que además de los grupos de poder, porque digo, imaginen que, no sé, un gran empresario lance a una persona y le pueda meter de su propio recurso, deja en desventaja a los otros, ¿no? Entonces va a haber ahí una disfuncionalidad en este esquema, ¿no? Ojo, pero estamos hablando de los gastos ordinarios. Los gastos de elección seguirían intactos. Sí, y bueno, y o sea, todavía... ¿qué le pagaría? La verdad es una duda. ¿Qué le pagaría a la democracia mexicana que los partidos no reciban recursos para sus gastos ordinarios? ¿Qué es el gasto ordinario? Las rentas, los sueldos, la publicidad. Eso es el gasto, es duda. No la renta, la nómina del personal, o sea, todo lo que el partido necesita para poder subsistir, para poder operar con normalidad, haya o no haya proceso electoral. Incluso en cuestiones de posicionamiento de temas, pues no lo pudieran hacer o una campaña genérica
aunque no necesite un candidato. Sí, Yo Yo en ese punto en particular sí Mira, estoy a favor. Es que creo que la parte de financiamiento público ordinario para campaña es debatible y puede sonar en principio una buena idea si se analiza por separado. Si solamente hablamos de financiamiento público, lo hemos comentado fuera del aire, pues parece una buena idea, pues está muy bien, pues estás gastando mucho, bájale al financiamiento a los partidos políticos y que los partidos con sus militantes, con sus simpatizantes, obtengan los medios para poder financiar todas sus actividades. Sin embargo, me parece que este tema de la reforma electoral tendríamos que verlo de manera integral. O sea, no podemos analizar los temas por separado. Sucede algo similar con lo que comentaba ahorita Víctor acerca de la disminución de los integrantes del Consejo en el INE. Si lo vemos de esta manera por separado y decimos, oye, pues de 11 que pase a 7 o que pase a 5, pues realmente no hay ningún elemento objetivo para decir que 5, 7 u 11 es mejor. Mientras sean impares y se garantice que las votaciones van a tener forma matemática de salir adelante, pues no hay ningún problema. Sin embargo, creo que, insisto, hay que verlo de manera integral. Esta parte de la desaparición del INE y la creación del Instituto Nacional es Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿no? El INEC. También uno diría, oye, pues no pasa nada, se le cambia de nombre, se le cambia de nombre porque sirve también para la comunicación política, entonces es un nuevo organismo y vamos a generar confianza, etcétera. Pero no es eso, la realidad es que la intención de crear esta institución de elecciones nueva con la disminución de los consejeros, tenemos que analizarla junto con la propuesta de cómo elegir a estos consejeros, que es lo que comentaba Víctor. Entonces, ya cuando vemos todo junto, dices, bueno, desapareces el INE que tenemos, la institución que tenemos actualmente, creas un organismo nuevo con menos consejeros, pero que además estos van a ser elegidos mediante el voto popular, pero para llegar a través del voto popular requieres de la estructura que pueda movilizar o que pueda promover tu figura, tu persona, para que voten por ti. Pues entonces requieres recursos. ¿Quién tiene estos recursos? Los partidos políticos. Tienes que acercarte a los partidos políticos. Pero luego los partidos políticos, si les quitas el financiamiento público que tienen de gastos ordinarios, como esto no es una elección de los partidos, no van a tener con qué operar. ¿Y quién tendría o quién sería el único partido que tiene la posibilidad a través de programas sociales de operar una estructura de esta naturaleza? El partido en el poder. Entonces, por eso insisto, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaba Víctor en cuanto a el costo de la democracia en el país. Muchas veces o normalmente lo que se hace es analizar en términos cuantitativos cuánto se gasta, pero lo que perdemos por no tener un sistema democrático sólido con instituciones autónomas, independientes, que puedan ser contrapesos de las decisiones del gobierno es, como decía Néstor, catastrófico. Y eso es el riesgo que tenemos. Parecía que el presidente Zedillo y el presidente Felipe Calderón estaban leyendo fragmentos del libro de cómo eran las democracias en sus declaraciones, ¿no? Pero esa es la realidad. O sea, el riesgo de esta reforma es la captura del sistema electoral por parte del partido en el poder. Sí, solamente reforzar lo que comenta Gustavo. ¿Quién tiene la capacidad de hacer una estructura sin campaña? Únicamente es el gobierno. Lo vimos en la revocación de mandato. De hecho, el Grupo Reforma sacó una fotografía en Saltillo donde decían, pase por, no decían así, no, pero saliendo de tu programa social afuera había una lona que decía a favor de la revocación, a favor de que continúe López Obrador, y pues obviamente ya estabas conectando el padrón de los programas sociales con un tema de una consulta supuestamente independiente, ¿no? Entonces, yo veo ciertos riesgos. Está debate, la verdad es que sí es una de las democracias más caras del mundo, pero también comparemos ya, como decías, de una manera integral todos los presupuestos. Por ejemplo, ¿cuánto se está gastando en Dos Bocas? ¿Cuánto se gasta en Tren Maya? Lo que se destina al INE no es ni el, 10%. A ver, el tema, si es muy costosa la democracia, sería más costosa no tenerla.
coincido totalmente, de acuerdo. pero hay que eficientar, o sea, pero no, Sin duda. eficientar no es desaparecer. Sí, a ver, Ese sin duda esta parte de los presupuestos a las organizaciones electorales, a los organismos electorales, tanto nacional como los locales, está en debate y siempre se pueden hacer mejor las cosas y puede eficientar los recursos, o sea, eso sin duda. Pero no desaparecer. No desaparecer, o sea, el costo es mucho mayor. Ahora, para finalizar con el comentario de analizarlo de forma integral, pasa lo mismo con esto de la disminución de consejeros, el voto electrónico y la desaparición de OPLES. Estos puntos, si los vemos por separado, dices, ¿Qué tanto afecta? Pues, ¿qué tanto afecta? Son cuestiones procedimentales al final. Dices, oye, que sean 11, que sean 7, que sean 5, o vamos a fomentar el voto electrónico porque eso facilita el voto de todas las personas. Perfecto, y además es mucho más barato el voto electrónico que hacerlo de la forma tradicional en papel. De acuerdo, pero son situaciones procedimentales nada más, eso podríamos debatirlo. El asunto está que la desaparición de los OPLES, por ejemplo, que también alguien podría decir, no, está perfecto, lo que pasa es que vamos a disminuir el gasto de organización de las elecciones, concentrando todas las actividades en el órgano nacional. Volvemos a lo mismo, órgano nacional, donde los consejeros serían elegidos por mayoría y con clara ventaja para el partido en el poder. Y además, pues los órganos locales, yo siempre voy a estar a favor de su permanencia, por obvias razones. Yo fui parte del órgano electoral en algún momento, y me parece que los órganos locales electorales conocen la realidad política de cada uno de los estados. No es lo mismo estar en la Ciudad de México en un órgano nacional tratando de gestionar los problemas políticos o las dinámicas políticas de cada uno de los actores que se da en las entidades federativas. Los órganos electorales fungen también como una válvula de escape, una válvula a la olla de presión que genera el clima político en cada estado cuando viene un proceso electoral. ¿Se imaginan al órgano nacional gestionando todos estos vaivenes y toda esta presión política en las entidades federativas, no solamente con las de gobernador, sino con los ayuntamientos? Una autoridad nacional gestionando todo eso, eso es una bomba. Y teniendo la capacidad de atención. O sea, es decir, ¿cómo poder darse cuenta, por ejemplo, que va a haber un conflicto electoral en Cintalapa, Chiapas? Cuando en el INE no van a tener un radar para detectar eso. O sea, ¿qué van a ver? Los grandes conflictos que a lo mejor se van a presentar en una gobernatura o en una capital importante, pero difícilmente van a poder concentrarse y tener esa expertise en terreno, como dice Gustavo, para atacar a crisis muy, muy locales. Y además creo que es una gran tendencia que se está viviendo en el país en la que yo no he estado de acuerdo. O sea, durante muchos años vivimos un proceso de descentralización. O sea, es decir, cada vez los estados se encargaban de más cosas. De unos años para acá, y digo, y no es solo del gobierno de López Obrador, ya desde el gobierno de Peña Nieto comenzó este proceso, ha habido una centralización. Ahora todo nacional, ahora leyes generales, ahora instituciones que sean solo nacionales, y entonces eso a lo que nos lleva es que todo el país es un molde exactamente igual. O sea, es lo mismo producir algo para Colima que para Coahuila, que para Tabasco, y no es así. Sí. Cada entidad tiene necesidades muy concretas. Oigan, ahorita hablaba Néstor del tema de la revocación del mandato, cambiando tantito el tema, dentro de la misma reforma, están reduciendo el porcentaje para que las consultas de revocación del mandato sea vinculante, lo están pasando del 40 al 30%, lo cual le daría mucha fuerza a los partidos en el poder, que Morena más o menos es el porcentaje de ciudadanos que tienen dentro de sus aliados afines, un 30%. ¿Cómo ven esto? A ver, ¿a qué me refiero yo? Imagínense pensando un López Obrador allá en la chingada, en el rancho, con un presidente que no le haga caso a lo que él quiera, incentivando que se genere una revocación del mandato. ¿Eso le daría a López Obrador o no un poder sobre el próximo presidente de los mexicanos? En base a la revocación del mandato y la reducción de este porcentaje a que solamente sería el 30%. Estaba viendo aquí que en la pasada consulta participó el 17.77%. Sí, mira, respecto a
consultas estas de revocación de mandato, creo que cuando es un movimiento genuino, cuando sí sale de la sociedad civil y no como los que hemos visto, como el que vimos, que era una propuesta del propio Ejecutivo, ¿sí? No tiene legitimidad y al final, pues por eso no reúne el porcentaje de votación que se requiere. Que sea 30, 40, 50, me parece que, insisto, cuando es legítimo y cuando surge de la sociedad civil, pues entonces, si hay ese interés, pues van a Pero en ir a este caso, que participar. él mismo la impulse con sus seguidores, aunque no sea legítimo. Pues a mí me parece que ni así Los conseguiría. los conseguiría. O sea, yo lo veo muy complicado porque, a ver, los porcentajes de votación en una elección presidencial rondan por ahí del 55, 60%. Con todo lo que genera la elección presidencial y con la fuerza de los candidatos, de las personalidades que se presentan y con toda la atención de los medios de comunicación. Y con todo el Y presupuesto. con todo el presupuesto, así es, de gastos de campaña. Entonces, cuando no es así, cuando es un movimiento que es promovido por el propio gobierno como estrategia solamente para seguir en campaña, seguir promoviendo lo que ellos hacen, creo que el 30 o 40 o el 60% no tiene mayor problema porque pues, no lo alcanzarían si no es un movimiento genuino. Oigan, y sobre el tema de la reducción de diputados, pasar de 500 diputados a 300 diputados, de 128 senadores a 96 senadores, ¿qué opinamos? Digo, ahí realmente, o sea, yo Y el proceso de selección, que cambiaría. Yo no tendría objeción, o sea, siempre me ha gustado mucho representación proporcional y tender a algo más que se encamine hacia representación proporcional y no solo mayoría. Yo estaría de acuerdo, o sea, no tendría problema en la reducción de diputados y senadores. Y un poco creo que es como importante recalcar lo que dice Gustavo, es que si hay un hilo conductor, o sea, este hilo conductor de la propuesta es que es algo que le conviene totalmente a Morena. Y en eso sí hay que tener cuidado. O sea, yo soy de los que piensa que para que un esquema electoral funcione, ningún partido tiene que sentirse totalmente cómodo. O sea, las reglas deben estar encaminadas a respetar la voluntad popular, a promover los intereses de los ciudadanos. Los partidos van a estar inconformes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no los dejen tener actos anticipados de campaña, sino cualquiera quisiera tenerlos. Entonces, necesitamos organismos electorales incómodos, o sea, que reprendan, que señalen, que sancionen. Si no, esto no funciona y entonces no se les, o sea, no puede haber cartas a Santa Claus como la que pretende Morena, que se le apruebe, porque si no, sí, aunque se oiga alarmista, sí se pone en riesgo la democracia, porque si solo te conviene a ti, es que algo anda mal, o como dicen los clásicos, algo huele mal en Dinamarca, o cámbielo por Cámara de Diputados, o lo que usted quiera poner. Pero es que imagínate, con esto de Néstor comentaba también que la reforma incluye la desaparición de los tribunales locales y asumen todas estas responsabilidades el tribunal federal. Imaginen el caso de actos anticipados de campaña. Lo difícil que se vuelve hacer la investigación y todas las diligencias para poder armar los expedientes y poder resolver una situación como esta, lo acabamos de ver aquí en el estado de Coahuila. El órgano electoral tardó, no sé si 60, 80 días en dictar medidas cautelares. Puedes medirlo a lo mejor en puntos electorales que ha subido el candidato claro. que iba detrás y aprovechó eso. Pero bueno, no lo digo por la pachorra, sino más bien por ¿No nos pueden multar por decir pachorra? Habrá que ver si en la reforma electoral local finalmente pasó la propuesta esta de... O sea, está mal decir que la pachorra electoral del Tribunal Electoral... o sea, en una ley estás diciendo que van a sancionar a ciudadanos por decirle pachorrudos a los pachorrudos. No, pero
Pasa que No estamos hablando del Tribunal Electoral de Coahuila. No se va a enojar el presidente del tribunal, Sí, claro. Sergio Díaz. Pues que se enoje, somos ciudadanos, estamos para criticar su no, actuar. te va a multar, te va a percibir. Que me multe. Pero bueno, el punto es, imaginen, o sea, porque lo cierto es que sí es complicado armar todos estos expedientes, hacer las diligencias. Lo vimos ahorita con, con estas medidas cautelares. El tiempo que transcurrió, siendo el órgano local. Imaginen el órgano nacional con todos los trámites de actos anticipados de campaña de las elecciones municipales. O sea, es imposible hacer eso, ¿no? Sí, yo veo muy riesgoso, reitero, eliminar a las OPLES porque son los que coadyuvan al trabajo del INE. Lo que comentabas, Memo, en el sentido de la eliminación de los diputados, el cambio de diputados federales, ya no se elegirían por mayoría, sería por una lista. De esencia democrática no me agrada, porque pues la naturaleza es salir a votar, y más que un legislador federal tiene cosas muy relevantes que hacer. Pareciera que no, pero sí tienen demasiada influencia en las decisiones nacionales, y ahora ya va a ser por una lista. Y algo que no me gusta es el discurso o el doble discurso del presidente. Él en alguna mañanera dijo, o sea, vamos a eliminar los plurinominales. Esto no es eliminar a los plurinominales. Está dejando puros plurinominales. Estás dejando a los puros plurinominales. Si bien se reduce, que eso es un tema en el que puedo apoyarlo, realmente se elimina y optimiza recursos, si quieres verlo así, pero realmente el que tú tengas esa lista con todo este andamiaje de estructura para los programas sociales, en 12 años va a haber pura gente de Morena, como en los 60 había pura gente del PRI, ¿no? Y eso nunca es positivo para ninguna democracia, ¿no? Y esta centralización de la que hablabas, Víctor, me da mucho pendiente, porque me huele a esto que hicieron con Fonden. Es decir, ¿saben qué? Ahora el recurso va a ir a Protección Civil para eficientar. Ahora estamos viendo que una desgracia, por ejemplo, una inundación, relativamente no tan aguda como se dan en el sureste del país, aquí el gobernador y la alcaldesa tuvieron que entrar al quite, ¿no? Y Protección Civil tardó 15 días en coordinarse con Bienestar para hacer un censo 15 días después de la inundación. Como dices, o sea, se va a ir atorando, se va a hacer un embudo muy fuerte porque no están abajo, no están en los municipios donde están dándose las desgracias. O el caso del Seguro Popular, que es que se va porque hay corrupción, y ahora ya inventaron, primero fue el INSABI, ahora IMSS Bienestar, y ninguno les ha podido dar por esta centralización tan rara, que es el mismo esquemita, como decías, que se va a proponer ahora en la reforma electoral. Oigan, el esquema de esta reforma que propone López Obrador, tan diversa, con algunos factores que coincidimos que parecieran buenos, será maquiavélicamente presentada para que se aprueben ciertos factores dentro de la reforma, diciéndole al PRI, a ver, apruébame esto, cuídame esto, y que al final salga Morena ganón. O sea, que desde un inicio sepan lo que yo veo impensable, que no creo que ningún actor político vaya a pasar, que la elección de los magistrados y consejeros electorales vaya por mayoría de votos. O sea, yo creo que ahí Morena va a decir, ok, vamos a quitar eso, pero dame la eliminación de presupuesto a partidos políticos. Y a largo plazo coincido contigo. A lo mejor ahorita vamos a decir, bravo, pero en el 24, donde los partidos políticos no tengan recursos para operar. Con el tema de seguridad del ejército. Exactamente. O sea, eso ha pasado, y me voy a meter en temas de seguridad, Víctor, discúlpame. Volvemos a la pero mesa de Víctor. Lo que hemos estado comentando es con el tema de seguridad. Hoy primero discutíamos si estaba bien o no la intervención en tareas de seguridad. Y ahorita ya decimos, no hay problema, que ya no se metan en lo otro, ¿verdad? Ya de que se queden acá, o sea, ya se volvió normal. Entonces pasa lo mismo en esto. Yo creo que hay un doble juego maquiavélico. Un doble juego maquiavélico porque, primero les puede funcionar. O sea, él sí está reinventando Maquiavelo. Exactamente. Es decir, si les funciona, o sea, ya sea que pasen toda la reforma electoral o una parte, gana Morena, gana Obrador. Si no pasa, siempre podrá decir es que el PRI y el PAN no quisieron que gastáramos menos en las elecciones, no quisieron que se democratizara más, no quisieron que limpiáramos a los órganos electorales, y entonces es como este doble juego de ganes o pierdas, ganas. Claro. Sí, coincido contigo, Víctor. Ese discurso lo van a ocupar como en la reforma energética. Si no votabas a favor, eras un traidor a la patria. En esto va a ser lo mismo. Y bueno, yo la verdad es que
estamos debatiendo mucho de la reforma electoral presidencial, pero no va a pasar, me atrevo a decirlo. Nada. Así, nada. O sea, cero. Mi visión de lo que va a suceder es tipo reforma eléctrica, se va a polarizar el discurso. Y se bate todo. Toda la oposición se va a unir. Eso es lo que alcanzo a ver, más con el discurso de Alito el viernes pasado, la postura que ha venido manejando el PAN. ¿Pero le crees a Alito? No del todo, pero ya dio una postura oficial con su consejo y su partido en redes Lo sociales. habían hecho con la reforma eléctrica también. Pues bueno, pero Pero no, Alito no confías nada. Sí, no, bueno, pero creo que la esencia, incluso de los priistas, Incluso de los priistas. incluso de los priistas, cómo llegan a la Cámara de Diputados, va muy en contra de todo lo que se propone en esta reforma. Y yo no sé, a lo mejor a largo plazo les convendrá o no, pero no veo como un líder partidista les digan, voten a favor, porque al final se manejan los diputados con su líder nacional. Eso, oye, vota a favor de que nos quiten presupuesto ordinario, pues no lo veo lógico. Yo digo que se van a trincherar y va a pasar como la reforma eléctrica. Es que esto que dices de incluso los periodistas me recordaste... A Santiago Krill. Bueno, Santiago Krill, pero también aquí en lo local, al presidente del PRI, a Rigo Fuentes, que dijo algo así como... Antes éramos. Sí, no, ni en los peores momentos ni en los del peores PRI. momentos del PRI. Sí. Sí, Krill también. Muy bien. ¿Tú qué piensas? ¿Pasa la reforma electoral? ¿Va a pasar algunas partes? ¿Se puede negociar con las Mira, a mí me otras? gustaría pensar que no pasa la reforma eléctrica y... electoral. La electoral, perdón. La otra, gracias a Dios, ya no pasó. Sí, a mí me gustaría pensar que no pasa ningún punto y la postura que tú comentabas de decir, a ver, pues que los partidos no se metan en problemas y que se atrincheren y que ya no pasa ningún punto. A mí me gustaría eso para no correrle el riesgo de que sean aprobados algunos de los elementos que están ahí en la reforma. Sin embargo, yo lo que he observado, mi visión de las cosas con la postura del PRI es que sí van a negociar y que al final vamos a tener una reforma electoral. Coincido en que la parte de la elección de los consejeros, eso es lo que me parece impensable. Creo que ni el PRI se atrevería a hacer algo así. Ya no digo de Morena, porque Nos sorprende nos sorprenden cada día, ¿no? Entonces yo creo que eso no va a pasar, pero sí va a esto a ser un elemento para negociar en la mesa otros aspectos como financiamiento de partidos, incluso, y ese es mi principal temor, la desaparición del INE, la desaparición de los soples, de los tribunales y la concentración de estas actividades en el centro del país. Muy bien. Yo nada más quiero poner, antes de eso, nada más concluir, pero negociar con el PRI, pero negociar qué, o sea, Estado de México, Coahuila, porque el PRI ya no es nada a nivel nacional. En Coahuila mantiene la Bastión, ahorita Durango, Sí, pero ¿qué se puede negociar con un partido? No, las reformas. Los colores de su partido. No sé. A lo mejor, bueno, es Que otro. ya, presidente, solamente le falta apoderarse de los colores del PRI. ¿Para qué los cambias si ya lo tienes controlado? Oigan, ya para terminar el programa, se dieron a conocer las fechas las cuales por fin se va a elegir al coordinador de la cuarta transformación en Coahuila. El día 31 de octubre se lanza la convocatoria, 3 y 4 de noviembre tienen para registrarse los y las aspirantes, y para el día 12 de noviembre con la Virgen de Guadalupe, irán a la Basílica, de diciembre tendremos resultados. irán a la Basílica a festejar que fueron designados. Lo que decías. Yo digo que va a haber un spot tipo la Rosa de Guadalupe, donde algún aspirante así le llegue un airecito milagroso y aparezca una rosa blanca ahí a su lado, como en el programa de Televisa. Los tiempos se siguen manteniendo para que Ricardo Mejía sea el candidato de Morena. Yo me mantengo, creo que todo está diseñado para que al final resulte designado Ricardo Mejía Verdeja. Le están haciendo un traje a la medida, Ricardo. Yo sostengo que... Pero yo andábamos con que las encuestas no daban. Así es. Yo creo que va por el lado de Luis Pero es que Fernando. solamente a ustedes les importan las encuestas, no sé por qué están... Sí, las encuestas serias, A nadie nos interesa, Néstor, por favor. No, pero sí son un eje. Al final, Para ustedes. lo Que decías- viven de ellas. Que viven de ellas. Lo decía Memo en el programa pasado, el tema de las encuestas, van a tener que firmar de que son ciertas encuestas. No descartan que no confirman que se transparenten,
pero sí tienen que ser firmados en un acuerdo de quiénes van a encuestar. Creo que van a ser 3. 3 encuestas, una con metodología propia del partido y 2 externas. Y 2 externas, ¿no? Lo curioso es la fecha, 12 de diciembre, el país está entretenido. O sea, tu caja china se sigue construyendo. Yo creo hasta que sí. Hasta con el día, ahora. Y fíjate, digo, ese día se juegan 2 semifinales de Copa Mundial de Fútbol. O sea, el día de la Virgen Guadalupe hay 2 semifinales de fútbol. Así es. Pasa lo que pasa, va a haber 2 semifinales. Y yo, la verdad es que suponiendo que hay una imposición de Ricardo, que no lo descarto, o que sea Luis Ya Fernando. lo estamos convenciendo. Ahí va, ¿no? La verdad es que sí estoy viendo. O sea, faltan 4 programas para la fecha y ya llega convencido. Yo me mantengo que las encuestas van a decidir. Yo me mantengo en que le están dando mucho chance de crecer a Luis Fernando y es el que más ha crecido. Pero la verdad es que sí me preocupa cómo ya la militancia está un poco molesta abajo y eso, dices, bueno, es un problema interno de Morena. No, afecta al exterior también, ¿no? Ese cono de confrontación sí lo veo preocupante. Pero bueno, digo, a ver qué pasa. Vámonos. Pues muchas gracias, muy buena noche. Los esperamos el siguiente lunes, igual a las 8 de la noche, para seguir hablando temas de interés a nivel local y sobre todo nacional. Un fuerte abrazo.